La inteligencia artificial avanza abriéndose paso a codazos. Esta revolución amenaza a sectores tecnológicos punteros como el de la programación. Los últimos productos de la inteligencia artificial, como Claude de Anthropic, han generado un movimiento telúrico de tal magnitud que las compañías de software han visto vaporizarse centenares de miles de millones de dólares de capitalización en las bolsas. Los inversores creen que la inteligencia artificial las ha colocado en el disparadero, pero es que, por el contrario, grandes compañías protagonistas en esta nueva tecnología también han sufrido en los mercados financieros con pérdidas de valor, porque los operadores piensan que están gastando muchísimo dinero en el desarrollo de esta herramienta digital. Es el caso de Microsoft o de Amazon. Entre tanto, la inteligencia artificial se ha convertido no solo en un campo de batalla empresarial y tecnológico, también es el escenario inestable de un nuevo enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China, con Europa y el resto del mundo como simples espectadores, por muchas conferencias internacionales que se monten, como la última, la de la India, y con los robots humanoides pidiendo espacio y protagonizando el prime time de la televisión china. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. En la semana del Año Nuevo Chino, lo más destacado ha sido la emisión en la televisión china de un espectáculo protagonizado por robots que bailaban, saltaban y demostraban sus habilidades en el kung fu. Los robots humanoides son un negocio del futuro más cercano. Barclays valora el negocio de los robots humanoides y de vehículos autónomos en $1 billón en apenas una década. 200.000 millones para este mismo año, si se mete también lo que es la industrialización automatizada. Tesla está dejando de producir algunos modelos de sus coches para concentrar más esfuerzo en los robots. Pero China lleva también la delantera en esta tecnología. En 2025 se vendieron unas 15.000 unidades. Unitree Robotics es la líder del sector y vende ya un robot humanoide por 24.000 euros. Por cierto, también, dicen, servirá para los cuidados de personas. La inteligencia artificial se ha desarrollado a una velocidad inaudita en los últimos 5 años. OpenAI, Anthropic, Nvidia, Amazon, Meta, Microsoft son las empresas que más empujan en su desarrollo. Han consumido alrededor de $500 millón en la inversión en esta tecnología en los últimos años y los mercados han reaccionado de manera dispar, con fuertes caídas en la valoración de Amazon en Microsoft, con subidas en Meta y con Nvidia a la cabeza del negocio. A la vez, las empresas de programación sufren un elevado correctivo bursátil de cerca del $1 billón al estimar los inversores que el negocio del software está en riesgo por las nuevas herramientas inteligentes capaces de crear programas a medida de cada usuario. Es el caso de Claude Anthropic, que revoluciona las labores de los despachos de abogados, pero que puede ser replicado en otros sectores con otras necesidades. Los diferentes estudios sobre efectos en el mercado laboral apuntan a los trabajadores de cuello blanco. Los trabajadores de oficina son los que están en mayor riesgo. Una visión más profunda. Luis Martín, director de Soluciones de Inteligencia Artificial de JIC, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado. La inteligencia artificial es la última gran revolución tecnológica, pero a diferencia de las anteriores que afectaban, por ejemplo, pues a procesos como el telar mecánico, a trabajos, a productos, esta vez la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, afecta directamente al conocimiento, ¿no? Pues sí, afecta la manera en la que estamos percibiendo la realidad. Es una extensión de nuestro cerebro, es una especie de copiloto. De hecho, ese es uno de los términos que más se utilizan, incluso algunas de las marcas comerciales para hacerlo, porque realmente estamos haciendo una delegación cognitiva a través de nuestras capacidades. En varios sentidos. Primero, en todo lo que tiene que ver en la búsqueda de información. Hay un cambio de paradigma muy evidente en cómo estamos cambiando la manera
en la que nos informamos sobre productos, sobre marcas y servicios, y constituye además y ayuda a generar parte de la opinión pública, porque la capacidad de prescripción que tiene la IA, y es algo que llevamos midiendo desde hace tiempo y hemos constatado, es absolutamente diferencial. Tiene una capacidad de persuasión como ninguna otra herramienta hasta ahora, y además sabiendo muy poquito de nosotros. Me refiero que con básicamente la edad, el sexo y a lo mejor la afiliación política que puede sacar más o menos de la conversación que estamos teniendo con ella, es capaz de adecuar mensajes, de transformar ese mensaje para hacernos cambiar de opinión. Entonces, tiene un impacto cognitivo clarísimo. En esa parte, en el impacto cuando lo estamos usando para buscar y tratar información, pero también cuando hacemos esa delegación cognitiva de nuestras propias tareas, cuando estamos pidiendo que lea por nosotros, que resuma por nosotros o que escriba por nosotros. Al final, esto va a tener un impacto. Todavía no sabemos hasta qué punto, pero bueno, no se ha aventurado a decir que va a ser muy grande. ¿Y cómo está afectando al trabajo? Vemos que algunas inteligencias artificiales, por ejemplo de Anthropic, van más allá de la inteligencia generativa. Se trata de habilidades profesionales, por ejemplo, en despacho de abogados, también en procesos de programación. De ahí las fuertes pérdidas en bolsa de las empresas de programación de los últimos días, ¿no? Bueno, una de las cosas evidentes cuando antes hablamos de que no es inteligente, bueno, lo que sí es capaz de hacer, como decíamos, es modelizar acciones de una manera extremadamente eficiente. Es decir, que cualquier tarea que le hayamos enseñado es capaz de replicarla y de superar en términos de efectividad lo que está haciendo ese. Bueno, en concreto, en el ámbito de la programación, recientemente con los últimos modelos de Anthropic, ha quedado en evidencia que ya no es que programe mejor que nosotros, que lo hace, sino que es capaz de tener una cierta autonomía, de iterar sobre los resultados que está haciendo, de interactuar entre diferentes agentes para que no solo la tarea se complete, sino que sea mucho mejor y mucho más avanzada de lo que los hombres serían capaces de hacer, o al menos en mucho menos tiempo y con mucho menos recursos. El impacto de esto es, pues claro, sabes, en el ámbito económico, en lo que son la automatización de tareas, pero yo creo que es importante, y me hace que no pensemos en términos exclusivamente de efectividad, porque yo creo que es uno de los errores que estamos cometiendo, que estamos pensando, bueno, la IA va a sustituir a humanos, va a sustituir las tareas que estamos haciendo sin ninguna duda, pero la clave y el verdadero impacto es en que genere una riqueza superior, y eso está, yo creo, mucho más centrado en la capacidad que tiene para elevar estratégicamente las capacidades que tenemos nosotros. Y que nosotros, junto a la IA, seamos capaces de elevar esas capacidades. Porque, y esto también lo estamos viendo, y las empresas también lo están viendo, la IA es muy buena, pero un humano con una IA es mucho mejor. Y va a haber una reconversión, que es evidente, y va a haber probablemente, ¿sabes?, un impacto social por el número de personas que van a perder su empleo, que va a ser alto, más yo creo de lo que nos imaginábamos. Y esto es algo que ya ha pasado además a lo largo de la historia, lo que pasa es que ha pasado de una manera diferente. Siempre se pone el ejemplo de la revolución industrial o con la aparición de la electricidad, pero hay que recordar que la revolución industrial fue un proceso que duró casi 80 años. O sea, fueron varias generaciones las que pasaron y que posibilitaron que se fueran adaptando a este cambio. Aquí estamos hablando de un cambio que se ha producido en 3 años. Sí, darte cuenta que la inteligencia artificial tiene una gran capacidad de adaptación que no sabemos si la tiene el ser humano. Antes se necesitaban generaciones para adaptar el ser humano y las capacidades laborales y las sociedades a las nuevas tecnologías, y ahora en la misma generación, es decir, en la vida de una sola persona, tienes que cambiar varias veces de empleo o de capacidades, ¿no? No, hay que reinventarse continuamente. De hecho, o sea, con esto de la velocidad, esta semana seguramente habéis visto las imágenes casi inquietantes de estos robots en la celebración del año chino, y lo más impactante no es lo que esos robots son capaces de hacer ahora. Lo que a mí me parece más importante es cómo han evolucionado en tan solo un año, porque si ves ese mismo evento el año pasado y otros robots parecidos que parecían un chiste en comparación con lo de ahora, vimos que ha pasado solo un año. En un año ha habido una evolución tan brutal en infinidad de campos. Se está acelerando procesos para los que antes tenían que pasar decenas de años, y estamos viendo ciclos ultracortos
¿sabes? De menos de un año, que eso tiene un impacto, por ejemplo, en las empresas total. Ahora vamos a ver ciclos de creación y cierres de empresas pues en un año y medio, ¿sabes? Que es algo que no pasaba antes. Entonces, es realmente un cambio de paradigma que a los hombres, a los que nos está tocando vivir esto, nos obliga, como decías, a un cambio continuo. ¿Sabes? Y a los más jóvenes, que son a priori los que lo pueden tener más complicado, porque, y esto es una realidad también, hasta qué punto se pueden quedar atrás en esto, porque como estamos diciendo, que pueden automatizar tareas, que un senior con la ayuda de una IA es mucho más productivo que un junior. Claro, algo que está pasando y lo estamos viendo es que se están empezando cada vez a contratar a menos juniors. Pero la evidencia es que esos juniors se tendrán que convertir algún día en un senior para utilizar la IA. Si no los contratamos, vamos a tener un problema muy serio. Entonces, ese cambio es para las personas, pero es principalmente para las empresas, porque al final esto no es un problema tecnológico, es un problema de cultura empresarial. Es curioso lo que dices de la juventud, porque a mi entender, esta es la primera revolución tecnológica donde la juventud, precisamente los jóvenes, están en desventaja. Totalmente. O sea, a priori sí. Y bueno, y en dos planos. Hay uno más profundo y más grave, en mi opinión, que es precisamente en la propia construcción de la persona de estos jóvenes. Y es que esa delegación cognitiva de la que hablamos al principio se está produciendo precisamente en el proceso de adquisición de los conocimientos básicos. Un chaval con 12 años que ya tiene acceso a un móvil tiene acceso a todas las IAs, por lo menos a las gratuitas, que ya son bastante avanzadas. Claro, empiezan a hacer una delegación de tareas que antes tenían que hacer ellos, de leerse libros, de redactar, de adquirir unos conocimientos que son la base de lo que va a suponer el pensamiento crítico. Entonces, si esta generación que está siendo impactada directamente por esta tecnología es incapaz de adquirir esos conocimientos y lo han delegado en la IA, tiene un doble problema, porque al final estamos encontrándonos a una generación que va a ser especialmente maleable, especialmente influenciable, que no va a tener la capacidad de reacción de las anteriores. Y en una cosa muy concreta, por ejemplo, en lo que ahora que estamos hablando en la radio, de medios de comunicación, los jóvenes no van a tener con qué comparar. Nosotros, ante la avalancha de deepfakes que están viniendo por la IA precisamente, que abarata y democratiza, ¿sabes?, la generación de contenido y de contenido, ¿sabes?, pernicioso, ellos no tienen con qué comparar. Nosotros al final nos la pueden colar y nos la cuelan igual, pero por lo menos teníamos medios de comunicación con los que comparar. Ellos, como no han consumido nunca, están absolutamente con una vulnerabilidad total ante cualquier tipo de mensaje que se les lance, ante cualquier tipo de campaña orientada para la desinformación o para la generación, al final, de líneas de opinión. Entonces, ese es el primer riesgo. Luego, el segundo, como dices, es una vez que salen al ámbito laboral, pues claro, se van a encontrar un escenario en el que ya no son necesarios como lo eran antes, pero también, y a mí me gustaría, yo creo que los jóvenes tienen una oportunidad también de adaptarse y adaptar totalmente la manera de trabajar a este nuevo escenario y de reinventarse. Van a tener un poco más de tiempo de lo que vamos a tener nosotros. Es verdad, sabes que ese primer escalón va a ser complicado, pero como te decía, las empresas no van a tener más remedio. Al final, si quieren que en un futuro sean sostenibles sus propias organizaciones de incorporar a perfiles que van a ser totalmente diferentes a los que tienen ahora. Y ese es un poco el reto que yo creo que tienen los jóvenes. Reinventarse también, porque van a ser, siempre decíamos, una persona que naciera hace 15 años va a trabajar en un puesto que todavía no existe. Bueno, pues que ahora estamos hablando de un año para otro puestos que se van a inventar, que van a crearse. Yo creo que ahí tiene una oportunidad. Dos cuestiones que me preocupan también y que hay riesgo. Una, ¿hay suficiente energía en el mundo para alimentar esta revolución de la inteligencia artificial? Bueno, si siguiéramos al ritmo que empezamos hace 3 años, la respuesta es que no. Pero cada vez estamos viendo a modelos que buscan una mayor eficiencia, no solo en el propio entrenamiento del modelo, sino en lo que
que llamamos el coste de inferencia, de uso al final de los dispositivos, porque la gente no es muchas veces consciente de que cuando está utilizando ChatGPT o cuando está utilizando Gemini o cualquier otra de las herramientas, lo que está haciendo es enviar esos datos a través de un servidor y en un servidor es donde se produce ese cálculo de probabilidad que nos da la respuesta a la pregunta que hemos hecho. Esto se produce, como digo, en la nube, pero la nube no es una nube. La nube son servidores que tienen que estar, como dices tú, alimentados por energía, que tienen que ser refrigerados por agua. Como esto no es sostenible, al final lo que se están buscando son otras maneras de hacerlo. Primero, buscando, como digo, modelos más eficientes que sean capaces de trabajar en local, es decir, que puedan funcionar directamente con el procesador de nuestro teléfono móvil, de nuestro ordenador. Y luego hay otra segunda parte que es, cómo mejoramos la eficiencia energética, y ahí, ya estamos viendo algunas líneas. Es primero, y es evidente que con la infraestructura actual es imposible, tenemos que volver, o tenemos que reivindicar la energía nuclear como única posibilidad de una energía limpia que sea capaz de abastecer a estas nuevas necesidades. Y luego tenemos otra vía, es casi de ciencia ficción, pero que probablemente no lo sea tanto, que es lo que está diciendo Elon Musk de crear estos centros de datos fuera de nuestro planeta, porque probablemente sea mucho más barato y mucho más eficiente. Y ya la última pregunta, Luis. ¿Hasta qué punto esta tecnología también está alimentando el enfrentamiento geopolítico, geoeconómico? Vamos, el dominio de la inteligencia artificial es el dominio del mundo, o al menos así lo interpretan tanto en Pekín como en Washington, ¿no? Absolutamente, es igual que otras tecnologías en el pasado también provocaron cambios a nivel geoestratégico, la revolución industrial de la que hablábamos y otras más. Con esto pasa exactamente igual, está pasando, la lucha es evidente por varios motivos, ¿sabes? Por el impacto económico, por el impacto de la opinión pública, y luego al final, ¿sabes?, estamos teniendo conceptualizaciones absolutamente antagónicas. Para Estados Unidos, como detrás de todo esto está el dato, lo que está promoviendo es que el dueño de ese dato y de la explotación del dato sean las empresas privadas. China, lo que están alimentando es que sea el Estado el dueño de la gestión de esos datos, y mientras aquí en Europa pues estamos con la regulación, que al final nos deja en una desventaja competitiva bastante importante. Pero luego se nos olvida otro eje que porque pensamos solo en Washington y en Pekín, pero Emiratos Árabes Unidos está haciendo una apuesta importantísima, una apuesta por el futuro después del petróleo, y están haciendo un plan tremendamente ambicioso, no solo desde el punto de vista de la propia inversión, sino de la aspiración de qué quieren conseguir. Se quieren convertir en líderes de la IA, y lo están haciendo además a través, no solo, como digo, de la inversión, sino de una implantación absoluta y total en la propia administración. De hecho, hay una cosa que la gente se le queda o que no ha escuchado mucho, pero a mí me encanta que en el plan nacional de Emiratos Árabes Unidos dicen: queremos que la IA haga más feliz a las personas, que esto suena como muy campanudo, ¿no? ¿Sabes? Pero detrás al final de todo, tenemos que hacer que la IA esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la IA. La lucha por los datos, la lucha por la energía va a ser abrazo partido entre Estados Unidos y China, pero otros tienen que buscar también el espacio. Por desgracia, yo creo que Europa lo tiene bastante complicado, ¿sabes? Por lo que comentábamos antes, puede luchar por la creación de ecosistemas alrededor de la IA, pero el core de esta tecnología, pues está claro que lo hemos perdido. Pues Luis Martín, director de Soluciones de Inteligencia Artificial de JIC, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mirada económica de Onda Cero.es. Un placer, Ignacio. La mirada económica. En los negocios de altos vuelos destaca AENA, el mayor gestor de aeropuertos del planeta. Su presidente, Mauricio Lucena, ha anunciado una fuerte inversión, un fuerte incremento de la inversión para los próximos años en esta red de aeropuertos. 10.000 millones regulados, más 3.000 de inversión no regulada en 5 años, en el periodo 2027-2031. Hay unos requerimientos normativos crecientes que obligan a gastarse más dinero en los aeropuertos por el bien de todos. Para financiar esta multimillonaria inversión, Mauricio Lucena propone una subida de las tasas aeroportuarias del 3,8%. Estamos hablando de que en promedio lo que propone AENA es subir las tarifas aeroportuarias y
posiblemente, si las aerolíneas voluntariamente lo deciden, los precios de los billetes de avión, 0,43 euros, es decir, 43 céntimos de euro. Las aerolíneas han lanzado el grito al cielo, rechazan estas subidas, hacen sus propias propuestas, como explica Antonio Gándara, presidente de la patronal de las compañías aéreas. Nuestra propuesta creemos que es compatible las inversiones que AENA va a cometer de casi 10.000 millones de euros regulados con una bajada de tarifas cada año del DORA 3 del 4,9%. Las aerolíneas estiman que la subida de tasas que anuncia AENA supondría un sobrecoste al sector de unos 2.000 millones de euros. AENA, por su parte, calcula que este año pasarán por sus instalaciones unos 347 millones de pasajeros. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. El ladrillo vuelve a ser protagonista en la economía española. La vivienda sigue siendo la mayor preocupación de los españoles, según el CIS. La mayor preocupación por la falta de vivienda nueva y por lo cara que es. Pero con subida de precios y todo, un 11% más cara, el año pasado se vendieron en nuestro país 714.000 viviendas, la cifra más alta desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. El 80% de las casas eran usadas, solo 155.000 viviendas son de nueva construcción. Además, el año pasado se firmaron algo más de 500.000 de hipotecas, como señala Antonio Gallardo, responsable de Asufin. Un mercado inmobiliario al alza en precios, lo cual también empuja finalmente el alza en el valor de las hipotecas. Es una consecuencia lógica teniendo en cuenta especialmente esa gran aceleración que vimos en los meses centrales del año y que se prolongó hasta el final del verano. El caso es que también se eleva el montante, el dinero que se pide a los bancos, en este caso un 33% más, por encima de los 80.000 millones. Y lo que apunta Gallardo, responsable de estudios de Asufin, en 2026, en este año, pues no se esperan cambios en la estructura inmobiliaria. En teoría lo que esperamos es un mercado al alza, con unos tipos de interés que se van a mantener bastante estables, con pocos cambios. Puede haber algún mes, como el anterior, de ligeras bajadas, con otros de ligeras subidas, lo cual hace que hipotecariamente vaya a ser más caro, no por el precio de la hipoteca, sino por el valor de la vivienda, con una tensión también que se traslada de forma muy directa a la dificultad, ¿no?, de pagar la entrada. Bankinter y Fitch, la agencia Fitch, estiman que el precio de las casas en España seguirán al alza en este año entre un 7 y un 8%. La metamorfosis económica. Es el momento de acercarnos a la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. España registra una media de 3 ciberataques graves al día. La motivación económica es el motor de este tipo de ofensivas. La industria concentra buena parte de los ataques, aunque también se ven afectados sectores como la sanidad, administración pública, turismo y logística. Según el estudio de NTT Data, el ransomware continúa liderando las amenazas, pero también crecen los ataques de phishing dirigido, la exfiltración de datos con fines de extorsión y las campañas que aprovechan vulnerabilidades sin parchear. Muchos incidentes tienen su origen en fallos de configuración, credenciales comprometidas o accesos remotos inseguros, algo que refuerza la necesidad, Ignacio, de invertir en prevención. Sí, Repsol y Moeve preparan demandas contra Red Eléctrica por el apagón. Tras el corte eléctrico que afectó a toda la península hace ahora casi un año, recordemos, el 28 de abril, Repsol reclamará 125 millones de euros por los daños sufridos, mientras que Moeve también presentará su propia demanda, estimando pérdidas cercanas a los 50 millones. Ambas compañías buscan compensación por el impacto en sus instalaciones y producción, a la espera de los informes oficiales sobre las causas del apagón. Y por cierto, Patricia, la petrolera Repsol planea aumentar su producción de crudo en Venezuela. Esa es, Ignacio, la estrategia tras recibir los permisos necesarios. La petrolera española prevé incrementar más del 50% su producción de petróleo en Venezuela durante el próximo año, con la meta de triplicarla en 3 años. Repsol, que aumentó su beneficio un 8,1%, recorta su exposición en el país caribeño a 276 millones de euros. Cumbre de inteligencia artificial en India, que
impulsa la cooperación y el desarrollo económico. La India Inteligencia Artificial Impact Summit de 2026 ha subrayado la importancia de una inteligencia artificial centrada en las personas, inclusiva y ética. Los líderes internacionales coincidieron en que la IA puede ser un motor de crecimiento económico, productividad y empleo, pero siempre, Ignacio, acompañada de gobernanza, regulación y formación de talento. Entre las iniciativas que se han presentado, una plataforma de datos abierta para la salud y acuerdos de colaboración internacional, entre ellos el de la India y Europa, para promover proyectos conjuntos. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego, saludos. Pues más información sobre la metamorfosis económica en ondacero.es. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en la mirada económica de ondacero.es. Un abrazo.